Bienvenidos a Calvary. ¿Cómo estamos hoy? Qué chulos se ven los de las 11. Las 11 en la mañana es mi tiempo favorito de toda la semana. A las 11 de la mañana los domingos. Gente tan chula, tan bonita como ustedes. Y también los de las 9 también, no sé, no cantan mal las rancheras. Pero ustedes, no digan nada, ustedes son mis favoritos. Deja lo mismo a ellos, así que en fin. Bueno, bienvenido a Calvary Español. Como ustedes saben, este ministerio donde ustedes aprenderán a conectar la fe con la vida prácticamente para vivir eternamente. Y por eso estamos presentando esta serie de mensajes titulada Sin Miedo, donde ya vimos que para poder alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas y avanzar en su reino es necesario luchar y perdonar. Y hoy, en el penúltimo mensaje de la serie, vamos a ver que todo eso es posible cuando nos atrevemos a confiar. Porque creer en Dios es más que un simple reconocimiento de su existencia o un sentimiento de su presencia. Creer en Dios es una convicción que nos impulsa a la obediencia de su sapiencia. Eso quiere decir que cuando Dios nos invita a confiar en Él con todo nuestro corazón, no se refiere a una emoción, sino a una convicción de certeza que incluye todo nuestro ser, pensamientos, sentimientos y comportamientos. Otras palabras, creer en Dios no se trata de cumplir hábitos religiosos semana tras semana. Se trata de confiar en Dios totalmente y radicalmente, en toda situación, ante toda tribulación y aceptando su decisión. Y para saber cuál es la decisión o el plan de Dios para nuestras vidas, tenemos que estudiar su palabra. Por eso voy a invitarlos a que se pongan de pie y que le demos la bienvenida a Luz Jiménez para que nos dirija en nuestra declaración de fe en la palabra de Dios. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Luz Jiménez y estoy para servirles en el equipo de Ujieres y también en los años dorados. Les invito, me acompañen a leer nuestra declaración de fe, la cual se encuentra en Josué 1:7-9 y dice así: como discípulo completamente entregado a Cristo, tendré cuidado de estudiar y meditar día y noche todas las instrucciones en la palabra de Dios para asegurarme de obedecerlas. Entonces así prosperaré y me irá bien en todo lo que haga. Por eso seré fuerte y valiente. No tendré miedo ni me desanimaré, porque el Señor mi Dios está conmigo donde quiera que vaya. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Este llamado a confiar en Dios valientemente es radical, pero es ahí en la fe radical donde encontramos al Dios sobrenatural. Y es lo que veremos hoy en el texto de Dios. Así que acompáñame a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18. Veremos que en medio de una situación mucho peor de la que tú y yo podríamos enfrentar, Dios estaba presente para rescatar y restaurar a los que confiaron en Dios totalmente. ¿Cuántos confían en Dios totalmente? No sean mentirosos. Van a ver que al final del mensaje todos van a... en fin, espero que estén abiertos, estén listos para un mensaje que realmente este mensaje, yo sé que te va a ofender. Ese es mi don espiritual, ofender a la gente. Pero yo sé que te va a ofender, pero espero que más que ofensa sea un reto. Un reto para que tú llegues a un nivel diferente en tu fe. Para que te des cuenta de lo que Dios tiene para ti. Muchas veces nosotros no alcanzamos el plan de Dios para nuestra vida porque no estamos dispuestos a servir a Dios como Él quiere con nuestra vida. Así que yo prometo, levanta la mano, vamos a ver cuántos están listos. Yo prometo. Yo soy bien, exactamente, tú. Levanta la mano. Por acá. Aquí alguien más. Todos la mano, todos listos, todos preparados. Yo prometo no enojarme con el mensaje. Si me enojo, no me desquito con el diezmo. Al cabo no diezmo. Ahora pues, ya están listos. Vamos todos a Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18. Dice la palabra de Dios: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia, este ejemplo que nos ilustra, Padre Celestial,
la importancia de una fe valiente y radical ante cualquier situación. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que hoy tú vengas a ministrarnos, a romper toda preocupación, toda distracción, toda opinión que vaya en contra de tu voluntad, y podamos libremente recibir desde el trono de Dios, Señor, este mensaje. Padre Santo, yo reconozco que tu gente te ama y necesita escuchar una palabra de aliento y dirección. Por eso te pido que hoy me unjas y me llenes con tu Espíritu Santo, me des la habilidad de proclamar esta verdad de una manera donde el nombre de Jesucristo es exaltado y tu gente recibe satisfacción. Para gloria tuya nos ponemos en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues antes de sentarte, saluda el que está junto a ti, el que está atrás de ti, el que te cae mal, y dile: atrévete a confiar, atrévete a confiar. Jenny, ¿te cae mal Juan? ¿Le dijiste a él que le caiga mal y dijiste a él? Está que súper bien. Ahora, feliz cumpleaños, Juan, a propósito, felicidades. Bueno, pues, entre más tiempo sirves a Dios y estudias su palabra, más concretamente entenderás que confiar en Dios requiere valentía. En el segundo mensaje de esta serie vimos que la fe no es para cobardes, porque requiere confiar en Dios en el camino, aun cuando no conocemos el destino. La fe no es para cobardes, porque demanda creer en lo increíble y depender en lo intangible. Y hoy veremos que confiar en Dios te exige enfrentar cualquier situación sin intimidación. Como la historia de aquellos compadres, no voy a ofender a nadie, para que nadie se ofenda, era hispano. Era hispano. Ahora, cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia. En fin, el mexicano, el paisano, se quejaba con su compadre que le tenía miedo a su güera, a su esposa. Y el compadre le dice: compadre, ya es hora que te llenes de valor y le digas a tu esposa que tú mandas en casa, que de hoy en adelante tú eres la ley y que sabes hacer lo que tú digas. Y el paisano se va a la casa, el ingenuo, y hace lo que le dijo. Al día siguiente el compadre le preguntó: oye, ¿cómo te fue? ¿Le dijiste a tu esposa que tú mandabas en casa, que tú eres la ley? Dije: sí. El hombre responde: le dije, llegué a la casa, le dije a mi esposa, de hoy en adelante se va a hacer lo que yo diga. Y en menos de 30 segundos ya la tenía yo de rodillas rogándome. ¿En serio? ¿Y qué te decía? Ella estaba de rodillas buscando debajo de la cama y me rogaba: sal de abajo de ahí y pelea como los hombres. Tristemente, muchos cristianos somos así, pura lengua, pero a la hora de la hora, miedosos. Sin embargo, los creyentes que verdaderamente confían en Dios son aquellos que están dispuestos a pararse firmemente en sus convicciones y hacer lo correcto sin importar el precio. Y es exactamente el ejemplo que vemos en la épica de hoy. 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron capturados cuando Babilonia conquistó a Israel, ahora son siervos del rey Nabucodonosor. Este mismo rey mandó a construir una estatua y decretó que todos vinieran a adorar la estatua, y si alguien se rehusaba, sería arrojado inmediatamente a un horno ardiente como castigo. La historia nos relata que toda la corte lo hicieron, excepto estos 3 jóvenes, quienes tuvieron el valor de pararse firmes en su convicción que solamente el Dios de Israel merece adoración. El rey les dio otra oportunidad: si aceptan mis ídolos y adoran la estatua, les irá bien; si no, les irá mal. El mensaje del rey era claro: si rechazan a su Dios, tendrán vida cómoda y fácil. Y esa es la primera lección que aprendemos en la anécdota de hoy. Confiar en Dios es incómodo. El cristianismo no fue diseñado para ser fácil. De hecho, un cristianismo sin retos realmente no es cristianismo, porque no requiere fe ni el poder de Dios para resolucionarlos. Las pruebas que Dios pone en tu vida requieren que tú salgas de tu zona de comodidad, porque a veces la comodidad puede ser una trampa para nuestra fe. Tristemente, muchos cristianos hemos perdido nuestra fe debido a la comodidad. Hemos intercambiado nuestra fe por fama, por poder, fortuna o placer. Y aunque esas cosas en sí no son malas, sí son malas cuando son la razón por qué le damos la espalda a Dios. Y ese era el dilema que se encontraban los 3 jóvenes hebreos. El rey les dijo: escojan entre mis dioses y su Dios. Mis dioses les traerán una vida fácil. Además, todo el mundo ya está adorando la estatua. Hagan ustedes también, no sean tercos. Pero el rey Nabucodonosor no contaba que estos jóvenes tenían una fe radical para confiar en Dios sin miedo. A ellos no les importó el resto
lo que el resto de la gente estaban haciendo algo incorrecto. Ellos no iban a participar en eso. Ellos conocían las enseñanzas de Moisés en Éxodo capítulo 23. No hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. No te unas con ellos. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no hagas confundir la justicia dejándote llevar por la mayoría. No es la voluntad de Dios que nos dejemos llevar por el qué dirán de la gente. Ante la presión de la multitud y la intimidación del rey, su problema es que ellos tenían que decidir a quién le tenían más miedo. ¿Temor a la gente, temor a las consecuencias o temor a Dios? Y su fe les trajo problemas. Y esa es la realidad que viene en el paquete cuando servimos a Dios. Porque nadie que declara fe en Dios está exento de problemas. La fe no exenta a la gente de problemas. De hecho, Cristo dijo eso en Juan capítulo 16. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor nos está advirtiendo que es un hecho que pasaremos por tiempos difíciles en la vida. Y no lo hace para desanimarnos, sino para avisarnos que la fe no es cómoda. Cualquier persona que te diga que el cristianismo es fácil, te está mintiendo. Porque uno no sigue a Dios por conveniencia, sino por obediencia. Cuando Cristo dijo, confíen en mí porque yo he vencido al mundo, la palabra confíen en el idioma original significa tengan valor. Literalmente estaba diciendo, confíen sin miedo. Confiar sin miedo, aun cuando las cosas no salgan como tú esperas. Y te lo digo, porque las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Continuamos en la historia de hoy. Como leímos versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios quien servimos es capaz de salvarlos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ahora imagínate la escena. Los jóvenes enfrente del rey le dice, o se inclinan a la estatua o los mando al horno. Ante eso los tres jóvenes ante el rey le dice, mira reycito de cuarta, no importa lo que hagas, no serviremos a tus dioses falsos, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero. Wow. ¡Qué fe! Gloria a Dios. ¡Qué fe! ¡Qué valor! Están ante el rey enfrentando muerte segura en el horno, tienen la oportunidad de zafarse, pero deciden confiar a pesar del precio. Segunda lección, no solamente la fe es incómoda, sino la fe es costosa. Confiar en Dios es costoso. Es interesante que ellos no regatearon con el rey, no comprometieron sus valores, no doblaron la rodilla. En obediencia al segundo mandamiento de Dios, no tendrás dioses ajenos y no adorarás imágenes. Ellos no cedieron ante el rey ni adoraron la estatua. Ellos sabían que esa decisión los llevaría a perder toda posición y posesión y que acabarían en defunción, muertos en el horno. Por eso decimos que la fe no es para cobardes. Porque confiar en Dios significa que estás dispuesto a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Otra vez les pregunto, ¿cuántos confían en Dios cueste lo que cueste? ¿En serio? Fíjate lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 16. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? No hay nada que tú tengas o quieras que valga más que tu relación con Dios. Por eso la fe radical te llama a decisiones y acciones radicales, tan radicales como estar dispuesto a dar tu vida por Jesús. Pero cuando Dios te dice que no te aferres a tu vida porque la perderás, pero si le entregas tu vida a Él, la salvarás, te está diciendo que no hay razón por qué temer. Porque confiar en Dios radicalmente parece irresponsable, pero realmente es saludable, porque confiar en Dios significa que tú confías en la provisión, la dirección y la protección de Dios. Muchos cristianos decimos que creemos en Dios y estamos dispuestos a dar la vida por Dios, pero no hay que olvidar que el apóstol Pedro dijo lo mismo y negó a Jesús 3 veces. No hay que engañarnos. Es una ilusión religiosa decir que estamos dispuestos a morir por Cristo cuando no estamos dispuestos a vivir para Él. Es una ilusión religiosa decir que estamos dispuestos a morir por Cristo si no estamos dispuestos a vivir para Él.
Porque un discípulo verdaderamente entregado a Cristo demuestra su compromiso de morir por Cristo de la manera que vive para Cristo. Lo más seguro es que Dios no te va a llamar a que tú seas un mártir entregando tu vida por su causa literalmente. Pero sí te ha llamado a morir a las cosas que son dañinas para ti y fuera de su voluntad. Así lo explica el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo eso. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Así que la manera que morimos por Cristo es la manera que vivimos para Cristo. Vivimos diferente al mundo, soltando las cosas que nos impiden avanzar. Porque muchas veces esas cosas que nos impiden avanzar son las que más queremos. Y si no estamos dispuestos a soltarlas, vamos a perder grandemente. Como la historia de que iban un colombiano, un americano, un chino y un mexicano en un avión. De repente, en el pleno vuelo, como 20,000 pies de altura, el capitán del avión dijo que tenían que soltar algo del avión porque había sobrepeso. Y si no soltaban algo, se iba a estrellar el avión. Y en pleno vuelo le preguntan al colombiano, ¿tú qué vas a soltar? Él dice, bueno, pues voy a soltar estos costales de café. Al cabo en mi país hay muchos. Y avienta el café. Después le preguntan al chino, ¿tú qué vas a soltar? Bueno, pues yo voy a soltar estos costales de arroz. Al cabo en mi país hay mucho. Y al mexicano le preguntan, ¿tú qué vas a soltar? El chilango dice, pues yo voy a soltar esos costales de frijoles. Al cabo en mi país hay mucho. Y el americano dice, bueno, como en mi país hay muchos, yo suelto al mexicano. Mal, Alberto. Mal. El punto es que por muy querido que algo o alguien sea para ti, si te está impidiendo avanzar en el reino de Dios, te vas a estrellar. Lo tienes que soltar. De hecho, el apóstol Pablo dijo, denle muerte. No que lo mates literalmente, sino que lo sueltes permanentemente. Por ejemplo, tienes que dejar al novio o a la novia si no comparte tu fe. Cásate si estás viviendo junto. Deja a tu amante si ya estás casado. Cambia de trabajo si te hace comprometer tus valores. Di la verdad aunque salgas perdiendo. Perdona aunque te duela. Quédate callado aunque el chisme esté muy bueno. Invierte tiempo con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, aunque te digan tus amigos mandilón. Dedica más tiempo a Dios aunque no tengas ganas. Párele, pastor, ya está regañando, ya está ofendiendo. No te estoy regañando, te estoy avisando que cuando hay desobediencia hay consecuencia. Porque cuando no le confiamos a Dios algo que queremos, será lo mismo que perderemos. Eso que tú no quieres darle a Dios es lo que más te va a quitar Dios. Porque Dios te dice, o alguien más o yo. Porque amar a Dios sobre todas las cosas es más que solamente decir que crees en Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas significa darle a Dios la prioridad número 1 en tu vida sobre cualquier cosa o persona. En la historia los jóvenes tuvieron que escoger entre Dios y el rey. Servir al rey significaba que tenían que avergonzarse de Dios y darle la espalda a Dios. En tu vida habrá momentos cuando tú tendrás que escoger entre Dios y la opinión de la familia, de tus amigos, tus seres queridos y la multitud. Por eso la fe no es para cobardes, porque te exige que te identifiques como cristiano, aun cuando es peligroso, costoso y la gente piense que es vergonzoso. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Identificarse como cristiano en el primer siglo no era fácil. Los cristianos eran burlados y perseguidos porque ellos confiaban en un Salvador que había sido derrotado en la cruz como un criminal común. El tema de la resurrección era ofensa para la inteligencia del día y por eso los cristianos eran despreciados y expulsados de las sinagogas. Pero aún así, Pablo dice, yo no me avergüenzo de Dios. Es hora que tú te comprometas a identificarte como cristiano
si realmente eres cristiano. Tienes que salir de las sombras del anonimato y entrar a la carrera de fe pública y sin miedo. Cueste lo que cueste, le guste a quien le guste. A rey Nabucodonosor no le gustó que estos jóvenes públicamente declararan su fe al Dios de Israel y los mandó a castigar al horno. Y aquí, enfrentando una muerte horrible y dolorosa, su respuesta es radical y asombrante. Si nos avientan al horno, confiamos que Dios puede salvarnos, y si no nos salva, seguiremos confiando en Él. Gloria a Dios. Su fe valiente los llevó a confiar en Dios completamente, sin miedo a los resultados. Lección número 3. Confiar en Dios es totalmente. Sadrach, Mesach y Abednego podían confiar en cualquier decisión que Dios tomara, porque ellos entendían que aún la muerte en el horno no era la última palabra. Si Dios lo rescataba, estaba bien, y si Dios no lo rescataba, también era ganancia. Porque los valientes pueden confiar totalmente en Dios, porque saben que a fin de cuentas Dios está en control y su voluntad es mejor que la nuestra. Puede que tú no entiendas, puede que tú no veas el propósito de Dios en medio de tu incomodidad, en medio de tu dificultad o gravedad, pero si confías en Dios y te sometes a su autoridad, verás el poder de Dios a tu favor. Los 3 jóvenes de la historia pusieron literalmente su vida en la autoridad y la habilidad de Dios, y el resultado fue increíble y poderoso. Lee junto conmigo Daniel capítulo 3, versículo 19 al 27. Es largo, pero es súper importante para el contexto. Así que vamos a leer en tu Biblia, lee junto conmigo, Daniel 3, 19 al 27. Dice: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaban al horno ardiente. Así que los ataron, los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera tan caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro 3 hombres. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres que atamos y arrojamos adentro del horno? Sí, su majestad, así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No les habían chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Wow. Esa es la protección de Dios cuando confías en Dios. Lo que parecía fatalidad realmente era una oportunidad. En medio del horno, Dios demostró su favor sobre sus valientes a pesar de sus adversarios. Cuando todo parecía final dentro del horno, Dios tuvo la última palabra. Los jóvenes confiaron en Dios, pero Dios no se apareció ni los liberó hasta que estaban en medio del horno. Porque a veces Dios va a permitir que la cosa se ponga caliente antes de intervenir a tu favor. Así que no te desanimes. Porque a veces Dios no va a actuar hasta que tú estés en el horno. No te desesperes, no tengas miedo. Recuerda que la fe no es para cobardes. Aunque parezca que te estás quemando, Dios está contigo en medio del horno. Sé valiente, confía en Dios porque Él tiene la última palabra. Gloria a Dios. Como la ilustración de aquella pintura titulada Jaque Mate. Según la leyenda, un día llegó un campeón de ajedrez al museo donde se vio esta imagen del diablo jugando ajedrez con el rey. La pintura presentaba al personaje infernal con una sonrisa sarcástica y victoriosa porque todo indicaba que acababa de ganar el juego a su adversario. La cara del rey refleja pánico e incertidumbre por su derrota total e inevitable. Puesto que la pintura se llamaba Jaque Mate, le llamó la atención al campeón de ajedrez y pidió que le trajeran un tablero de ajedrez. Él colocó las piezas exactamente como reflejaba la pintura y después de horas de estudiarla exigió hablar con el pintor. El pintor accede a hablar con él y le pregunta ¿cuál es el problema? A lo que el campeón responde: usted ha titulado esta obra Jaque Mate, implicando que no hay esperanza y la derrota es eminente. Pero quiero sugerirle que cambie el nombre de la pintura, porque realmente no es Jaque Mate,
El rey tiene una jugada más. El juego no ha terminado. El rey no ha perdido. El rey tiene una jugada más. Así es nuestra fe. Cuando todo parece perdido y no hay esperanza, nuestro rey tiene una jugada más. Cuando parece que no hay salida y tu fe te lleva hasta el límite, nuestro rey tiene una jugada más. Así que confía en Dios, porque Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios. Cuando Moisés y los israelitas estaban enfrente del mar Rojo y todo parecía que iban a ser destruidos, el rey divino tuvo una jugada más y abrió los mares. Cuando Daniel cayó en la fosa de los leones y se parecía que lo iban a devorar, el rey del universo tuvo una jugada más y cerró la boca de las fieras. Cuando la sombra de la cruz de Jesús estaba cayendo sobre el Calvario, parecía jaque mate para Jesús, pero el rey de reyes tuvo una jugada más. Así que tú tienes que entender, gloria a Dios, que nuestro rey siempre tiene una jugada más. Él siempre tiene la última palabra en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tus diferencias matrimoniales o familiares, en tu enfermedad, en tu cuenta de banco, en tu empleo, en tus negocios, en tus necesidades y dificultades. Dios tiene la última palabra. Él siempre tiene una jugada más. Atrévete a confiar sin miedo. No te desesperes. No tengas miedo. Sé valiente. Aún en medio del horno, en la peor de tus situaciones, Dios está contigo y Él va a jugar a tu favor. Así lo dice el profeta Isaías capítulo 43. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Con Dios no te vas a ahogar, no te vas a perder, no te vas a quemar. Pase lo que pase en tu vida, cuando confías en Dios, Él está en control y Él siempre tiene la última palabra. Gloria a Dios. La fe no es para cobardes, porque la gente que realmente confía en Dios sin miedo no le tiene miedo a la muerte, porque sabemos que aún la muerte no es la última palabra. Romanos capítulo 8, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, absolutamente nada, ni la muerte puede separarte del amor de Dios. Así que, ¿qué es lo peor que puede pasarte si tú confías en Dios sin miedo? Lo peor que te puede pasar es que te mueras. Te vas al cielo, no has perdido nada. Un día, cuando Dios quiera, espero que no sea hoy, todos vamos a morir. Pero no hay que temer, porque la muerte es simplemente la puerta a la eternidad con Dios. Así que sé valiente. Sírvele a Dios con valor y verás su liberación, su sanación, provisión, protección, dirección, bendición y salvación. Sadrach, Mesach y Abednego experimentaron lo mejor de Dios porque ellos le dieron a Dios lo mejor de ellos. Porque para ellos su fe no era un juego. Confiar en Dios no es un juego. Nabucodonosor trató de disminuir el compromiso y la fe de estos jóvenes. No sean tan radicales. Simplemente rindarle culto a mi estatua y después ustedes pueden continuar con su vida. No sean tan comprometidos y fanáticos de Dios. Vengan aquí a la orillita y pueden servirle a su Dios y a mis dioses. La fe radical no te permite servirle a Dios en la orillita. Porque un cristiano genuino no se la pasa viviendo en la orillita tratando de complacer al mundo y a Dios al mismo tiempo. Porque lo mejor de Dios no se encuentra en las orillas de una fe mediocre, sino en la profundidad de un compromiso real, radical y total con Jesús. Lo mejor de Dios no se encuentra en las orillas de una fe mediocre, sino en la profundidad de un compromiso real, radical y total con Jesús. Porque si Dios es Dios, hay que tratarlo como Dios, no como un amuleto o como un sirviente. Equivocadamente muchos cristianos creemos que tener fe en Dios es simplemente servirle cuando nos conviene, es fácil o placentero. Eso no es fe. Eso es jugar a la religión y una pérdida de tiempo. Porque cuando nuestro compromiso con Cristo no es real y total, no podemos esperar su bendición. La lección del horno nos enseña que Dios rescató a los jóvenes por su fe, porque era una fe estable en la situación más deplorable. El verdadero cristiano es aquel valiente que se mantiene estable en su fe, tanto en las buenas como en las malas, sin importar lo que diga la gente.
No, pero pastor, es que usted no entiende, pastor. No entiende, pastor. Eso de la fe valiente, radical. Yo no soy fanático, pastor. Yo tengo cosas más importantes que hacer. No, pastor, no es que no quiera ser cristiano, pero eso de la religión no va conmigo, pastor. Pastor, no estoy en contra de Cristo, pero realmente no lo necesito. Yo soy neutral, ni muy, ni tan. Ese es el problema. La fe valiente no es un juego, porque Dios no permite neutralidades. Jesús hablando en Mateo capítulo 12, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Jesús no dejó lugar solo para espectadores en la carrera de fe. Él nos llama a ser seguidores y entrar a la carrera. Así que esta mañana Dios está retando a que dejes de jugar a la religión, que dejes de ser solamente un oyente y te conviertes en un viviente de tu fe. Y la manera en que tú te conviertes en un viviente de tu fe, de la fe cristiana, es aceptando a Cristo como tu Salvador. Y por eso le pides perdón por tus pecados. Reconociéndolo como tu Señor, dispuesto a vivir de acuerdo a su voluntad. Y entregándole tu vida como Dios, para que Él rija y corrija en ti. La razón por qué mucha gente le tiene miedo a la muerte y no tenemos una fe radical, no podemos confiar sin miedo, es porque le tenemos miedo a la muerte. Y la razón por qué mucha gente le tiene miedo a la muerte es que no estamos seguros de nuestro lugar en el cielo. Pero de acuerdo a la Biblia, tú puedes vivir seguro de tu eternidad. Tú puedes estar seguro antes de que te mueras qué va a pasar después de que te mueras. De acuerdo a la palabra de Dios, en primera carta de Pedro dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Si confías en Dios, sin miedo, tu alma será salva. Juan capítulo 3, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Tienen, no dice posiblemente, a lo mejor no, tienen. Romanos capítulo 10, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantará a los muertos, serás salvo. El día que tú te encuentres cara con Dios, serás salvo. ¿Por qué? Si confías en Dios. Esa es la clave para la vida eterna. Así que esta mañana, si tú estás dispuesto a ser valiente y reconocer que eres un pecador y necesitas un Salvador, este mensaje es para ti. Ya deja de jugar a la religión. Tu religión no te va a salvar. Tu tradición no te va a salvar. Tus buenas obras, tu dinero, tus influencias, tu conocimiento no te van a salvar. Solamente Cristo, porque solamente Él vino a pagar en la cruz por tus pecados. Así que esta mañana te voy a invitar a que seas valiente. Si tú quieres estar seguro de tu lugar en el cielo, solamente tienes que confiar en Dios y Él te va a salvar. Porque tu salvación no depende en ti, depende en Cristo. Y Él es lo suficientemente bondadoso y poderoso para salvarte. Él quiere y puede salvarte. Así que esta mañana te voy a invitar a que tú tomes esa decisión. Una decisión valiente. Porque quiere decir que vas a soltar todo para seguirlo a Él. Pero recuerda que si tú entregas tu vida a Cristo, realmente la estás salvando, no la estás perdiendo. Así que ahí donde estás, si estás dispuesto a vivir para Cristo, entregarle tu vida, pedirle perdón para que sea tu Salvador, Dios y Señor, ahí donde estás, levanta la mano. Levanta la mano, quiero orar contigo por ti. Una mano, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dos manos, ¿alguien más? Tres manos, cuatro manos, cinco, ¿alguien más? Seis, 7, 8, 9, 10, 11. Cada mano simplemente está diciendo, ya no quiero seguir igual. Dios, cámbiame. 12 manos, 13, 14. Muy bien, fabuloso. Si tú levantaste la mano, ora junto conmigo. De todo corazón. Señor Jesucristo, vamos a orar todos junto con ellos. Señor Jesucristo, esta mañana reconozco que he estado jugando a la religión y realmente no estoy seguro de mi eternidad. Pero hoy, Señor, ya no quiero vivir así. Hoy vengo a entregarte todo lo que tengo, hago y soy. De hoy en adelante te seguiré y te serviré. Te pido perdón por mis pecados, Señor Jesús. Te acepto y te reconozco como mi Dios, Señor y Salvador. Te doy gracias, Cristo, porque tú ya en la cruz pagaste por mis pecados y tú has abierto la puerta al cielo. Por eso hoy recibo ese regalo por fe. Hoy confío en ti sin miedo de que tú me llevarás a la eternidad. Nazco de nuevo, hoy me convierto en hijo de Dios. Todo esto lo acepto, declaro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Bueno, si tú oraste esa oración por primera vez, bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios siga hablándote y usándote para su gloria. Si tú aceptaste a Jesús, si tú levantaste la mano, puede que no levantaste la mano, pero hiciste esa oración de corazón por primera vez, en cuanto acabe este mensaje, unos 10 minutos, en cuanto acabemos, te voy a invitar que si aceptaste a Jesús, que nos acompañes aquí en la cruz. Tenemos un paquete, un regalo para ti, tenemos un paquete de información, gente que estará dispuesta a contestar tus preguntas y a conectarte correctamente para que arranques bien tu viaje de fe. Igualmente en línea, si tomaste esa decisión, simplemente sigue instrucciones en la pantalla. Que Dios les bendiga. Calvareños, vamos a ponernos de pie, porque este mensaje es para todos. Pregunté cuántos confiaban en Dios totalmente. Y espero que se den cuenta que realmente confiar en Dios totalmente significa que nuestra fe no va a ser fácil, no va a ser cómoda, va a ser costosa y no es un juego. Si tú entiendes eso y estás dispuesto a seguir a Jesús, es que realmente eres un discípulo de Jesús. Porque el apóstol el apóstol Santiago nos dice que la religión genuina no solamente se lleva en el corazón, sino que se expresa por medio de acción. Si vas a ser cristiano, esfuérzate por ser el mejor cristiano que existe. Si la gente se va a burlar de ti, se va a criticar, que te critiquen porque eres un fanático de Cristo, no un mediocre cristiano. Que no te importe lo que la gente diga. Simplemente los ojos en Dios. Dios responde a la fe radical que está dispuesta a confiar totalmente en Él, sin miedo, sin miedo. Así que hoy vamos a hacer una oración. Es una adoración, es una canción, es una oración donde vamos a declarar libremente y voluntariamente: Señor, sin miedo. De aquí en adelante, Señor, te seguiré y te serviré sin miedo. Y regresamos para la lección de aplicación.
Gloria a Dios. Cuando respondes sin miedo a nada, Dios te va a dar todo. El resultado de la historia, o la historia cierra con un final inesperado. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. El mismo rey que les exigió que adoraran a otros dioses falsos, ahora les da el permiso de que vivan libremente adorando a su Dios, el único Dios verdadero. Gloria a Dios. Dios recompensó la fe de estos hombres de una manera radical. Dios recompensó su fe radical de una manera radical. Primero lo rescató. Después fue un testimonio del poder de Dios que causó el cambio del corazón del rey. El mismo rey que había pedido que hicieran esa estatua para adorarla, ahora dice: no, vamos a adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y tercero, Dios les extendió su vida y acabaron en mejor posición de la que ya tenían. Realmente no perdieron nada. Otra vez, porque lo mejor de Dios no se encuentra en las orillas de una fe mediocre, sino en la profundidad de una fe real, total y radical para Jesús. Por eso, vamos a orar para que Dios nos dé esa fe radical, esa fe valiente, para estar dispuestos a seguir y servir a Cristo, cueste lo que cueste. Te vuelvo a preguntar que si realmente confías en Dios sin miedo, si estás dispuesto a vivir una fe que no sea cómoda, que no sea fácil, que no sea cómoda, que sea costosa y que no sea un juego, entonces estás listo para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y espero que ese seas tú. Acompáñame a orar. De hecho, tú ora por ti, yo oro por mí. Vamos todos a orar. Señor Jesucristo, no puedo engañarte a ti, aunque a veces me engaña a mí. Pretendo y creo que estoy viviendo mi fe correctamente, pero realmente mi fe no es radical, es rutinaria. Me gustaría ser valiente, que está dispuesto a mantener la fe en las buenas y en las malas, pero Señor, a veces las malas son muy malas, Señor. Por eso hoy te vengo a pedir valor, para que me des una fe valiente y radical, sin importar la opinión popular o la inconveniencia personal. Ayúdame a hacer lo correcto simplemente porque es correcto, aunque sea difícil o desagradable. También te pido el valor para nunca negarte, sino para complacerte a ti, Señor, para amarte a ti sobre todas las cosas y personas, Señor. Te pido perdón cuando te he negado, te he dado la espalda, simplemente por buscar a alguien más en lugar de ti. Por eso, Señor, ya no quiero ser igual. De hoy en adelante quiero ser un verdadero discípulo de Cristo, completamente entregado a ti, con una fe total en ti. Confío en tu protección y dirección y salvación en cualquier circunstancia. Por eso te seguiré y serviré sin miedo. Tú sabes que te pido esto de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. No tengas miedo a confiar sin miedo. No tengas miedo a confiar en Cristo totalmente. Lo peor que te puede pasar si tú sigues a Cristo totalmente es que te mueras, te vas al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos, ¿verdad? Pero no hoy. ¿A poco no? No se les olvide que tenemos la reunión para el viaje a Puerto Rico ahorita a las 12:45 en el cuarto aquí a mano izquierda. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les mire con agrado. Que el Señor les sonría. Que el Señor les demuestre su favor. Que su presencia esté en su horno y que les conceda la paz. Hasta la próxima semana. Los amamos.